Muchas gracias y buenas noches con todos. Es un placer darles la bienvenida a esta sala virtual de la Escuela de Gestión Pública, donde este martes, así como todos los martes, tendremos una exposición sobre uno de los trabajos realizados en el marco de la Agenda Bicentenario hacia un desarrollo sostenible. Quería comentarles que esta iniciativa se generó hace ya más de un año, donde hubo una convocatoria del Centro de Investigación a todos sus investigadores, docentes, para que pudieran plasmar en unos breves artículos sus principales temas respecto a este año del Bicentenario, a la luz de este año de reflexión. Y tuvimos la presentación de más de 40 investigadores que han convenido en 19 trabajos, 19 artículos con variados temas que hemos puesto justamente a disposición de todos ustedes en estos webinars, ¿no? Lo que tratamos de hacer es, sobre todo, reflexionar en torno a muchos de estos temas, como el que toca el día de hoy, que es la política migratoria, y con el ánimo de mirar hacia adelante, mirar qué nos espera, el futuro que tenemos que crear y construir juntos para tener un mejor país. Entonces, ustedes pueden revisar toda esta propuesta en la página web www.agendabicentenario.pe, donde encontrarán los autores, encontrarán los artículos y encontrarán también el calendario de los webinars que, como saben, realizamos todos los martes. En esta oportunidad quiero agradecer a nuestras dos ponentes el día de hoy, Felín Frey y Isabel Berganza, que han trabajado este documento sobre política migratoria, e igualmente la presencia de dos panelistas de lujo, que tenemos a Federico Luis Agusti y a Paula Rosiasco, quienes comentarán el paper. Así que sin más voy a dar pase a Omar Macchi, a quien también agradezco mucho, que tendrá a cargo la moderación del día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Elsa, por esta presentación sobre el evento. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por el interés que han tenido para acompañarnos esta noche y conversar y aprender acerca de este artículo que han preparado nuestras colegas Isabel y Felín, titulado Política Migratoria y de Refugio hacia una política de integración para un país de acogida. Antes de comenzar, quiero presentarles brevemente la rica experiencia tanto de nuestras expositoras esta noche como de las personas que nos van a acompañar con los comentarios, y luego les explico acerca de la dinámica del evento. Entonces, hoy tenemos, como había mencionado Elsa, la presentación de Isabel y Felín, quienes han preparado este trabajo. Isabel Berganza es abogada y socióloga por la Universidad de Deusto, España, doctora por la Universidad del País Vasco y cuenta con un diploma de en Derechos Humanos por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella ha dirigido y participado en investigaciones relacionadas a procesos migratorios y de refugio, derechos humanos y políticas públicas, y ha investigado acerca del tema penitenciario. Actualmente, Isabel es vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y antes se ha desempeñado como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y directora de la Escuela Profesional de Derecho de esta casa de estudios. Además, Isabel ha trabajado como abogada en el programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, así como en diversas instituciones, tales como el Observatorio Vasco de Inmigración, el Departamento Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana y la Comisión Episcopal de Acción Social. Felín es de la casa. Felín es colega mía en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de nuestra universidad, de la Universidad del Pacífico, y la investigación de Felín se centra en las políticas y leyes de migración y refugio en América Latina, la migración sur-sur y el desplazamiento venezolano.
Felin ha publicado ampliamente en medios académicos y en diferentes medios de comunicación y ha sido citada respecto de su trabajo en diferentes medios internacionales como la BBC, CBC, El Comercio, El País, entre otros. Además, Felin ha brindado asesoramiento a diversas instituciones y organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones, el Banco Interamericano para el Desarrollo, Amnistía Internacional y la Unión Europea. Ella tiene una formación, un doctorado en ciencia política en la London School of Economics y ha hecho un máster en América Latina en la Universidad de Wisconsin y su formación de pregrado es en economía. Así que, como anticipan, estamos frente a dos personas muy preparadas para presentar este trabajo, que además va a ser comentado por dos personas, como había adelantado Elsa, con muchísima experiencia también en el tema. Por una parte, vamos a tener los comentarios de Federico Agusti, quien es representante en Perú para ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados. Él fue nombrado en enero del 2019 como Alto Comisionado de las Naciones Unidas y tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y estudios de posgrado en Políticas Públicas y Migraciones en Argentina. Tiene más de 20 años en experiencia trabajando con refugiados y migrantes en diferentes ámbitos. Paula Rosiasco, nuestra segunda comentarista de esta noche, es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial, tiene más de 15 años de experiencia trabajando en situaciones de desplazamiento forzado y migración mixta, prevención de violencia y conflicto, construcción de la paz en varias regiones como África, América Latina y el Caribe, y ha trabajado en el diseño e implementación de proyectos de asistencia técnica e inversión en países como Colombia, Perú, Nigeria, Camerún, Ruanda, entre otros. Además, Paula es autora de varias publicaciones que miran informes sobre migración, en particular migración desde Venezuela a Colombia, pero también respecto de migrantes y refugiados venezolanos y el desarrollo en el Perú. Entonces, muchísimas gracias tanto a nuestras expositoras como a nuestras panelistas de esta noche. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. La primera parte va a estar a cargo de Felin e Isabel, que van a hacer una presentación del artículo que prepararon en el marco de este proyecto grande que Elsa presentó al comienzo, y van a tener alrededor de 25 minutos para hacer esta presentación. Luego vamos a tener una ronda de comentarios, aproximadamente de 7 minutos por persona, por parte de Federico y Paula, que luego va a ser respondida por las autoras de este trabajo durante 5 minutos. Luego tenemos una segunda ronda de preguntas y después abrimos a preguntas por parte del público. Aproximadamente a las 8:05 de la noche, 8:07 de la noche deberíamos estar ahí. Y luego de las respuestas de los panelistas vamos a clausurar el evento. Eso es. Muchas gracias de nuevo por su participación y esperamos tener una jornada donde aprendamos muchísimo acerca de un tema que es absolutamente urgente en nuestra región. Felin, Isabel, las dejo entonces. Hola. Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar aquí, poder plantear un poco el trabajo que hemos hecho Felin y yo. Gracias por la invitación a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y también, bueno, pues muchas gracias a nuestros comentaristas, a Federico Agusti y a Paula Rosiasco por podernos plantear también retos y preguntas hacia dónde podemos seguir avanzando con este trabajo, ¿no? Como ya mencionaba Omar, bueno, nuestro trabajo fue respecto un poco a políticas migratorias y de refugio, ¿no? Y hacia dónde vamos, ¿no? En esta nueva realidad que ha llegado o que, bueno, que ha ido transformando también el Perú, ¿no? En este artículo, bueno, un poco lo que nosotros queríamos realizar o hemos realizado es un análisis de la política, tanto de la política migratoria como de la de refugio, ¿no? En el contexto en el cual durante los últimos 10 años no ha habido un cambio significativo de los flujos migratorios
que ha experimentado Perú y también la región, ¿no? En el tema migratorio, efectivamente, normalmente no se puede mirar la realidad de un país, sino que hay que mirar la realidad de la región, ¿no? Y de lo que va sucediendo. En la exposición, que la vamos a ir realizando en conversación, Felín y yo, hemos planteado como 3 momentos, ¿no? Uno un poco sobre el contexto y la normativa, cómo va surgiendo, porque efectivamente en todo el tema de migración la normativa es muy importante y, ¿no? cómo va siendo esa evolución en estos años. Después un poco la problemática más resaltante que nosotros hemos encontrado y posteriormente plantear algunas recomendaciones, algunos retos de hacia dónde creemos nosotros que tiene que ir esta política migratoria y de refugio. Pasando a la siguiente transparencia, ya, bueno, efectivamente el contexto en el cual analizamos los cambios de política y de normativa es un contexto de cambios en el flujo migratorio, ¿no? En el Perú hace 10 años era un país de emigración, ¿no? Hace 15 años era un país que fundamentalmente salían los peruanos a otras países, ¿no? Muchos de la región también a buscar una vida mejor o incluso en la época de la violencia política también como refugiados, ¿no? Sin embargo, en estos años efectivamente hemos ido experimentando una inmigración cada vez mayor, ¿no? Y que efectivamente llega a sus máximos números en el 2018, cuando efectivamente se da la migración más numerosa de la población venezolana, ¿no? El desplazamiento forzado de la población venezolana. Entonces, en ese contexto, nosotros en Perú se partía en 1991 surgió una norma, se hizo la ley de extranjería, que estuvo vigente hasta el año 2017, ¿no? Es decir, que nos ha regulado durante bastante tiempo y que creó el Consejo Nacional de Extranjería, ¿no? Que planteaba, bueno, el primer consejo un poco que regulase esta política migratoria, ¿no? Sin embargo, lo que se destaca de esta norma es que efectivamente tenía una visión fundamentalmente partiendo de la seguridad nacional, ¿no? No tanto de los derechos humanos, sino vinculado a la seguridad nacional, es decir, cómo aseguramos la seguridad vinculada a la seguridad de nuestros ciudadanos, ¿no? Sin embargo, esta norma nunca fue reglamentada, ¿no? Pasaron los años y nunca se llegó a reglamentar, lo cual en una norma lo que implica es que hay muchas cosas que no están concretadas, por lo cual eso dio mucha problemática a la hora de la aplicación, ¿no? Y además fue quedando obsoleta porque a partir de la crisis del 2008 que se da a nivel mundial, Perú ya empieza a experimentar una llegada de inmigrantes, ¿no? Que hace ver que esta ley no era suficiente para regular aquel flujo que comenzaba, ¿no? Sobre todo eran poblaciones colombianas, poblaciones españolas, personas españolas las que venían a residir al país y ya esta ley no se veía limitada a la hora de regular, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que se crea en el año 2011, esta mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria, ¿no? Que todavía sigue vigente y todavía sigue trabajando, que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y que lo que busca es juntar a diferentes entidades públicas, hay más de 20 entidades públicas con la participación también de algunas de las universidades, está el CIUP, también participa la Ruiz de Montoya, ¿no? También participan la Defensoría del Pueblo, ¿no? Participan diferentes entidades y lo que buscan es pensar las políticas y las acciones vinculadas a la gestión integral migratoria, ¿no? Este es como el primer paso y a partir de ahí es cuando también se empieza un poco a pensar que efectivamente la ley del 91 era obsoleta y que había que pensar otra ley que tratase la migración de una manera más integral. Hay un intento en el año 2015 de sacar una ley que tampoco finalmente no estuvo vigente porque tampoco se reglamentó, no llegó a estar vigente y ya es en el año 2017 ya años después de que empezase ya este flujo de inmigrantes a llegar al país, cuando sale o cuando se publica la Ley de Migraciones que está actualmente vigente y su reglamento.
ahí es importante destacar que esta ley efectivamente sí coloca el acento en los derechos humanos de los migrantes, ¿no? E incorpora también el principio de integralidad, ¿no? Es decir, reconocer que el fenómeno migratorio, el fenómeno de la movilidad humana, amerita una respuesta multidimensional, ¿no? Que es un fenómeno complejo y que entonces requiere un trabajo también intersectorial. En este sentido, en el 2017, efectivamente, se da un avance importante en toda la regulación vinculada a las migraciones, pero también hay que mencionar que hay algunas normas que no se modificaron, ¿no? Que a partir del 2017 no han sido modificadas, y yo destacaría dos de ellas que efectivamente tienen efectos hoy en día, ¿no? Por una parte es la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros, ¿no? Que fundamentalmente una de lo que regula los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de contratar extranjeros en el Perú, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los elementos pone es que una empresa no puede tener más del 20% de sus trabajadores extranjeros, ¿no? Y, por otro lado, hay una norma tributaria que lo que establece es que aquellas personas que tributariamente están conceptualizadas como no domiciliadas, es decir, llevan poco tiempo viviendo en el Perú, tanto extranjeros como nacionales, tienen que pagar impuestos a la renta mucho más altos, ¿no? Lo cual hace que a personas que recién comienzan a residir en el Perú tengan casi se les retenga el 50% de su sueldo, ¿no? Esto, además, en el país también, en el año 2002, es importante también destacar que se publicaron tanto la ley de asilo como la ley de refugio, ¿no? Y esta ley de refugio recoge la definición de refugiado que rige en el Perú, y ahí hay que destacar que esta ley recoge tanto la definición propia de la Convención, ¿no? Relativa al Estatuto de los Refugiados, es decir, aquellas personas, que es el concepto clásico de refugiados, que son aquellas personas que temen ser perseguidas por diferentes motivos, ¿no? Como la raza, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo social, ¿no? Pero a la vez el Perú optó también por recoger en su propia norma lo que se llama la definición ampliada de Cartagena, ¿no? Que lo que hace es ampliar, y esa es una declaración, la Declaración de Cartagena es una declaración regional de Latinoamérica, y lo que hace es ampliar la definición de refugiados a aquellas personas que se han visto obligadas a huir del país de su nacionalidad por diferentes causas, pero una de las causas es por la violación masiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el Perú tomó la opción de regular eso y de incluir esa definición amplia entre su normativa, ¿no? Además, también esta norma es importante porque crea la Comisión Especial para los Refugiados, que es el órgano encargado hasta hoy día de recibir, estudiar, procesar, resolver las solicitudes de reconocimiento de refugio, ¿no? Y bueno, que sigue hasta hoy día y que es el órgano encargado y depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces tenemos como dos instituciones, ¿no? Relaciones Exteriores y Migraciones, que tienen un papel preponderante en esta política de migración y de refugio. Además, también hay que mencionar, que no está en la transparencia, pero también es importante, es que respecto a la apatridia, el Estado peruano aún no hemos fijado un procedimiento para establecer quién es apátrida, ¿no? Y entonces eso efectivamente pues hace que esas personas, al no estar reconocidas, pues también sufren pues un mayor riesgo de vulnerabilidad. Y también, como ahí pueden ver en la transparencia, otro documento importante y que ahora se encuentra vigente es la Política Nacional Migratoria, ¿no? Que surgió también en el 2017 y que está vigente hasta el 2025. Esta política está bajo la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es un tema que también hay que resaltar, porque esa política migraciones no
aunque participa en la mesa intersectorial, sin embargo, la política nacional migratoria está bajo la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la política se hace mucho énfasis en el tema de los derechos humanos y de la dignidad de la persona, ¿no? Y también hay que destacar que al haberse realizado en el 2017, efectivamente el contexto era diferente, porque aunque efectivamente habían empezado a venir extranjeros a residir en el Perú, no era una población tan numerosa como hoy día. Y eso hace que esta política esté bastante enfocada en el tema de peruanos o peruanas en el exterior o con voluntad de emigrar o personas que retornan al Perú, que efectivamente es un elemento que tiene que recoger la política nacional migratoria. Sin embargo, efectivamente, hoy en día la población extranjera en el Perú es una urgencia, ¿no? La política respecto a estas personas, ¿no? A los migrantes y refugiados que residen en nuestro país, es una urgencia que en ese momento no era tal, ¿no? También hay que destacar que en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que se realizó en el 2018, ahí sí ya la población venezolana fundamentalmente ya había empezado, ya había comenzado a aumentar entre nosotros en Perú, ¿no? Ahí sí lo recogen la población migrante, la población en situación de movilidad, ¿no? Como un grupo de especial protección, y establece algunas acciones, ¿no? Dentro de su objetivo es, bueno, pues garantizar el acceso a los derechos en condiciones de igualdad. Entonces sí es importante destacar que eso fue un paso también importante, ¿no? El Plan Nacional de Derechos Humanos sí ha habido un seguimiento mayor por parte del Ministerio de Justicia, que es quien lo tiene a cargo. Sin embargo, la política nacional migratoria también hay que destacar que hasta el momento no se ha concretado en un plan o algunos documentos que establezcan acciones concretas y que tampoco se le ha dado presupuesto para su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el contexto en el cual llegamos al momento en el que la población venezolana se empieza a hacer presente en el país. Es un contexto que efectivamente creo que ayudó también a dar en parte respuesta a esta población, porque efectivamente, bueno, en la ley del 91 se vio que no daba respuesta, pero sin embargo ya había habido una modificación de la normativa. Sin embargo, bueno, efectivamente la población venezolana ha sido, y su llegada, ¿no? Ha sido un reto para toda la región, ¿no? Felín, no sé si te gustaría añadir algo. Muchísimas gracias, Isabel. Y gracias a todos por la invitación, por la oportunidad de presentar el trabajo. Yo creo que podemos seguir, ¿no? Y ya con eso llegamos un poco a la problemática, a los retos, ¿no? Los desafíos que significa el contexto, ¿no? La combinación del contexto jurídico, ¿no? De la norma, con el contexto práctico, ¿no? Y el cambio en los flujos migratorios que Isabel, tú ya mencionaste. Como bien dijiste al inicio de la presentación, el contexto, ¿no? Empírico de las migraciones fue muy diferente hace un par de años, cuando se desarrolló la nueva ley de migración del Perú. Y de hecho, Perú todavía era un país de emigrantes, ¿no? Sobre todo emigrantes. Perú sigue siendo un país de emigrantes. A veces nos olvidamos que alrededor del 10% o 3 millones de peruanos viven afuera, ¿no? A veces en los debates actuales, ¿no? Y las campañas políticas se olvida este hecho. Pero no había ese contexto de la emigración, había el retorno y yo me acuerdo que hicimos varios estudios también sobre estos nuevos flujos de europeos como Isabel y yo, ¿no? hacia el Perú, no solamente por razones personales, sino también en búsqueda de trabajo por la crisis económica de 2008, ¿no?
creo que también es interesante solamente mencionar brevemente también el contexto regional de una liberalización de políticas que se había, ¿no? que se dio desde los años 2000, básicamente, donde varios países en la región, casi la mayoría han reformado sus leyes de migración y refugio y han posicionado a América Latina realmente en una posición excepcional en el mundo, ¿no? Con leyes bastante garantistas de derechos y podríamos decir con leyes bastante progresistas, ¿no? En comparación global y especialmente si comparamos estas leyes, ¿no? Con cambio que vimos en las normas y las leyes de países en el norte de América, ¿no? En Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, ¿no? Entonces eso es importante decir, ¿no? Que realmente también Cartagena, la inclusión de la definición de Cartagena, nos posicionamos como América Latina realmente de manera excepcional. Sin embargo, persisten muchos problemas en la práctica y eso tiene que ver con este cambio del contexto real o empírico. No había en muchos países y también en el Perú mucha experiencia con la inmigración y sobre todo con flujos grandes, ¿no? Y con el aumento tan agudo, tan rápido que vimos en los últimos años en la inmigración venezolana, ¿no? Entonces, un punto que destacamos en el capítulo es que a pesar de la creación de la mesa y la mesa intersectorial realmente también es un instrumento positivo y único, ¿no? que vale ser mencionado y realmente un instrumento muy positivo, pero el problema de la coordinación interinstitucional persiste, ¿no? Y en parte es un poco por la falta de peso político que esta mesa tiene en la práctica, ¿no? Entonces, lo que destacamos en el capítulo es la necesidad de promover el papel y la coordinación entre diferentes niveles del gobierno, no solamente entre los diferentes ministerios, pero también entre los niveles nacionales, regionales y locales de gobierno, ¿no? Y eso es muy importante porque al final la política migratoria muchas veces se escribe a nivel nacional, pero los inmigrantes llegan, viven y se integran o no se integran, ¿no? Al nivel local. Y ahí, ¿no? Ahora estos días se habla mucho sobre el problema de la xenofobia y de hecho algo que hemos visto en estudios que hemos llevado desde la Universidad del Pacífico, pero yo creo que ustedes también desde la Ruiz Montoya, Isabel, es que la xenofobia muchas veces afuera de Lima es aún peor, ¿no? Y también la xenofobia y el rechazo por parte de gobiernos regionales y locales suele ser peor fuera de Lima, ¿no? Entonces, una anécdota es cuando hicimos trabajo de campo en Cusco, fue casi imposible conseguir citas con los municipios de Cusco porque simplemente nadie quería hablar del tema y en un instante un municipio nos dijo que no porque odiamos a los venezolanos y no queremos hablar sobre el tema, así de crudo. Y eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta y realmente trabajar ahí en el diálogo y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El colapso del sistema de... Sí, así se ve. Sí, de hecho ahí es importante también resaltar que efectivamente ha habido incluso manifestaciones, ¿no? Por parte de presidentes regionales o incluso o alcaldes que efectivamente, o incluso norma que han sacado, resoluciones que han sacado desde esas instancias que incluso el gobierno central no ha dicho que no eran legales, ¿no? Entonces, por promover la xenofobia, ¿no? Entonces, eso también es importante, efectivamente, lo que menciona Felín, que en las regiones también el tema es difícil, ¿no? Sí. El siguiente, y podríamos, yo estoy viendo un poquito la hora, creo que ya nos tenemos que apurar un poquito, podríamos hablar horas sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Porque todos son puntos muy importantes y Federico, seguramente tú vas a comentar o preguntarnos sobre el siguiente punto, que es el colapso del sistema de refugio, ¿no? Es muy interesante. En el Perú que tenemos ahora cerca o alrededor de 500.000 de solicitudes de refugio todavía no procesadas, no decididas, ni aceptadas ni rechazadas.
Y eso, la última vez que yo me fijé, era más que 60% de todas las solicitudes de refugio en el mundo, ¿no? Vamos a llegar a eso ahora con el próximo punto, con la visa humanitaria, pero básicamente durante mucho tiempo, durante algunos meses, pero meses claves, solicitar refugio también fue una manera de entrar al Perú de manera regular, ¿no? Y eso se dio en el 2019, ¿no? Correcto, al inicio de 2019, cuando el Perú empezó a pedir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos para entrar al país. Vimos este incremento de las solicitudes de refugio, y este incremento realmente llevó a un colapso del sistema que hay que entender, porque ni me acuerdo, Isabel, no sé si tú tienes la cifra ahí, pero en los años anteriores a la llegada de los venezolanos, no sé cuántos casos se veían en la comisión al año, eran poquísimos. No llegaban ¿no? ni a 500. Bueno, luego ya fue incrementándose, ¿no? O sea, no es que en el Sí. 2017 de repente pasan, pero en los años anteriores ya se habían incrementado, pero efectivamente pasaron de menos de 500 a mucho. Sí, ahora medio millón, ¿no? En muy poco tiempo. Y ahí siento que es muy importante destacar, ¿no? Este desafío, este tremendo desafío, ¿no? Porque a veces desde la sociedad civil, ¿no? Criticamos mucho, pero creo que también hay que entender el desafío real para Alemania, ¿no? Yo soy alemana para Alemania, la llegada de 1 millón de refugiados en el 2015 significó una crisis política, ¿no? Y eso con la capacidad estatal y los procesos, ¿no? Y la experiencia de décadas de procesar solicitudes de refugio y números altos, ¿no? De solicitudes en Alemania. Entonces, lo que pasó es que básicamente ya me confundo con los años, Isabel, otra vez me tienes que ayudar, ya desde el 2019, ¿correcto? 2019, mitades de 2019 ya colapsó el sistema también online, ¿no? De solicitar refugio por la página de la comisión. Y sin poder entrar ahora en mucho detalle, durante mucho tiempo solamente se podía solicitar en persona, ¿no? Ya bien o en frontera, ¿no? O en Lima. Pero en este año también, ya antes de la pandemia, cerró la oficina de la comisión en Lima, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy difícil para muchas personas acceder al sistema de refugio, poder solicitar el refugio y hacer este derecho, ¿no? de solicitar refugio. Voy a llegar un poco por el tiempo, ¿no? Voy a llegar al siguiente punto, pero solamente para acordarles que es muy importante recordar esta definición ampliada que tenemos, ¿no? De lo que es un refugiado en el Perú, y que según estudios jurídicos, también hemos publicado juntas con Cecile Blanc sobre el tema, esta definición realmente aplica, ¿no? al caso venezolano. Yo ya veo, Omar, yo creo que tenemos que apurarnos, entonces vamos más rápido. Estamos preocupadas por medidas cada vez más restrictivas, ¿no? La visa humanitaria brevemente fue introducida a mitad del 2019. Suena bonita, pero para ser muy clara y muy honesta, de humanitario tiene muy poquito esta visa por los requisitos que pide, que son imposibles de cumplir para la gran mayoría de los venezolanos. Y solamente para darles como una información ahí, que la última vez que yo pregunté, creo que para noviembre daban citas, ¿no? Para esta visa humanitaria en los consulados donde hay que pedirla en Venezuela para el año 2023. Entonces, si estamos hablando de una visa humanitaria, pero damos citas para el 2023, no tiene mucho de humanitario. Y en la práctica fue casi un filtro socioeconómico, porque necesitabas, ¿no? Un pasaporte y muchos documentos que ahora en Venezuela simplemente son, por la corrupción, por la situación, muy caros o imposibles de conseguir. Acceso a servicios públicos como salud y educación, ¿no? El Estado debe garantizar, independientemente de la situación migratoria de la persona, salud y educación, y eso en pandemia no tenemos que discutir, ¿no? Isabel, tú mencionaste la seguridad nacional y este enfoque de la ley del 91 en la seguridad nacional. Yo siempre digo que ahora tenemos que pensar en la seguridad
humana, ¿no? Y el hecho que las enfermedades, el COVID, las enfermedades infecciosas no distinguen, ¿no?, entre tener o no tener estatus irregular, no conocen pasaporte, tenemos que cuidar a todos para cuidarnos como comunidad, ¿no? La inclusión laboral también en la práctica ha sido muy difícil, a pesar de diferentes intentos de regularizar, ¿no?, la población venezolana, por ejemplo, a través de los PTPs. En resumen, hay varios documentos, ¿no? Yo siempre digo, uno de los problemas que creo que lo demuestra muy bien, es el número de dígitos, que es diferente en cada uno de estos documentos, que lleva a muchos problemas, hasta para extranjeros como Isabel y yo, que tenemos carnet de extranjería, ¿no? Y a veces tenemos que añadir un dígito o quitar un dígito para que nos funcionen algunos trámites online. Somos profesores universitarias, que estudiamos migración, ¿no? ¿Cómo es para la gran mayoría de las personas que no saben, ¿no?, manejar así el sistema? Y además muchos documentos que simplemente no se conocen y por ende no se aceptan en la práctica, y eso incluye la solicitud de refugio en muchos casos, porque en muchos casos solamente es una carta, básicamente, que consta que la persona haya iniciado el proceso. El crecimiento de acciones y actitudes de rechazo y xenofobia, creo que todos hemos visto las noticias, lamentablemente, en los últimos días, y sabemos que es un problema muy real que enfrentamos, sobre todo ahora en campaña política. Tenemos que cerrar, Isabel, ¿no? Entonces vamos rápidamente, si tú quieres... Perdone, Pelín, que las interrumpa. Estamos con el tiempo, de repente un par de minutos para cerrar, y seguramente en las preguntas van a poder volver a algunos de estos temas, y yo les puedo preguntar sobre esto si es que falta algo, pero para seguir con esto bien, de repente si pueden resumir en un par de minutos los puntos claves, se los agradeceríamos. Sí, es que nos emocionamos y como les digo, cada uno de los puntos merece como una presentación en sí. Entonces, cerramos el capítulo con unas recomendaciones y la verdad me da mucho gusto porque hablando con otras instituciones, ministerios, el Banco Mundial, creo que todos tenemos ideas bastante similares, ¿no? La necesidad de realmente elevar el tema migratorio y la política migratoria a un nivel o brindar, ¿no?, más peso político a esta área de política pública. Entonces, en el capítulo sugerimos la creación de una comisión multisectoral de alto nivel, ¿no?, que pueda informar y dialogar directamente con la PCM. Y eso un poco viendo hacia Colombia, ¿no?, y desarrollos, ¿no?, o instituciones similares que ya existen y que han funcionado bastante bien en el caso colombiano. La aplicación de la definición ampliada de refugiado, sea o no sea políticamente factible, tenemos que enfatizar que esa es la ley, y si creemos en el Estado de Derecho, debería aplicarse la definición de Cartagena a la población venezolana, y deberíamos, eso es el deber que tenemos según nuestra normativa, protegerlos como refugiados, ¿no? Por último, una política real de integración, ¿no? Necesitamos no solamente las vías de entrada regular, y quizás ya en la discusión podemos hablar un poco sobre la militarización de la frontera y qué ha implicado eso, ¿no?, en las últimas semanas en este contexto. Necesitamos vías de entrada y vías de regularización, ¿no?, para la población extranjera. Acceso a servicios de salud y educación, ya lo mencionamos. La integración laboral, ¿no?, y ahí Paula seguramente nos puede comentar sobre el inmenso potencial económico, ¿no?, que podía brindar una incorporación de los inmigrantes venezolanos, que siguen siendo, ¿no?, altamente calificados, más que la mitad, según una encuesta reciente de Equilibrium Sende, cuentan con estudios, ¿no?, universitarios o técnicos. Entonces, el inmenso potencial económico de este capital humano que no hemos hasta ahora saber aprovechar, ¿no?, como país. Ahí vale la mano con la necesidad de revalidación de títulos y también de coordinación con los diferentes colegios profesionales para garantizar realmente esta incorporación de los inmigrantes altamente calificados, ¿no?
En fin, también en el contexto de la pandemia vimos el problema de la falta de asistencia de los niños y adolescentes al sistema educativo. Yo siempre digo, la migración es un espejo, ¿no? Entonces, realmente muchos de los problemas que también vemos en la sociedad en general, lo vemos de manera más aguda en la población migrante. Entonces, necesitamos campañas de información sobre programas de educación virtuales, ¿no? Mientras sigan, necesitamos políticas y campañas contra la xenofobia, ¿no? Y realmente tenemos que, en todo esto, involucrar y destacar el papel clave de los gobiernos locales y regionales. Entonces, cerramos acá y sí, estamos muy, muy dispuestas a escuchar sus preguntas y discutir todos estos puntos o los puntos más importantes ahora en el Q&A. Gracias. Perfecto, Felín e Isabel, muchísimas gracias por su presentación. El tiempo siempre queda corto, sobre todo para temas tan ricos, interesantes y sabiendo tanto como ustedes, seguramente se siente más esto, pero seguramente con las preguntas vamos a poder seguir conversando sobre varios de estos puntos. Entonces, ahora, Federico, te pediría que hagas algunos comentarios, preguntas a las ponentes. Tienes 7 minutos y ya sabes cuál es la dinámica, y luego vamos con Paula. Muchísimas gracias, Omar. Un placer estar aquí en la Universidad del Pacífico para mirar y reflexionar sobre este documento. La verdad que, como dice Felín, yo me hubiese quedado más tiempo escuchándolas porque son dos extraordinarias investigadoras y bueno, comentar un documento no es sencillo porque a veces el tiempo es el que juega un rol importante, pero creo que básicamente el documento es tomé algunas notas del documento, es una excelente reflexión y sobre todo un análisis muy objetivo que aborda dos políticas que son muy vinculadas y muy complementarias, la política migratoria y la política de refugio, dos políticas que en general interactúan entre sí, a veces se complementan, a veces colisionan, pero son dos políticas muy vinculadas. Diría en términos generales, nuevamente, que la movilidad en general ha sido un tema que ha ido creciendo en la agenda internacional en las últimas, probablemente, décadas. Hace no tantos años, el tema migratorio se consideraba una cuestión de política interna, no una cuestión internacional, y ya hoy es difícil plantear políticas migratorias sin pensar en su impacto a nivel de la región o a nivel internacional, y de hecho hoy hay una enorme cantidad de instancias regionales, internacionales, subregionales. En el Mercosur tenemos el Foro Especializado Migratorio, la reunión especializada de comisiones nacionales de refugiados, a nivel sudamericano la Conferencia Sudamericana de Migraciones, a nivel iberoamericana la reunión de autoridades migratorias. Hay un sinnúmero de cuestiones que muestran cómo la temática de movilidad se ha puesto en primer orden en la agenda internacional. Como segundo punto, también indicar que hoy el derecho a buscar asilo para personas que requieren protección es un derecho humano, ¿no? Y recordar que es un derecho humano que está establecido ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 14, o en la Convención Interamericana, el artículo 22, el derecho a buscar asilo es un derecho humano. Y el derecho a migrar es un derecho, digamos que es un derecho en formación, ¿no? Básicamente ha comenzado a ser reconocida por algunas legislaciones como un derecho humano, y como otras se está avanzando rápidamente hacia ese marco, ¿no? Es decir, está el mismo marco normativo nacional o internacional cambiando, y en ese cambio también diría como tercer punto que América Latina, y creo que lo decías Felín e Isabel, está construyendo una transición súper interesante y posiblemente de las más avanzadas en términos de políticas migratorias. Es decir, hemos pasado de décadas donde la política migratoria era básicamente securitista y basada en el control, hacia una política migratoria que tiene un enfoque de derechos humanos. Claro, por ahora incompleta, porque estamos todavía en esa parte de la transición. Y lo mismo, digamos, si vamos al tema de políticas de refugio, creo que también estamos en una transición en América Latina y que probablemente vaya a terminar a aceptar esas diferencias que regionalmente han venido existiendo
y que en América Latina todavía se habla del asilo y del refugio, ¿no? El asilo latinoamericano, en donde el asilo todavía se lo observa como una potestad soberana de los estados para poder brindar protección, pero es una potestad del Estado, mientras que el refugio se lo plantea como un derecho humano y como el derecho que tienen las personas a recibir esa protección y la obligación del Estado a reconocer la protección que tiene que darle. Entonces creo que en América Latina estamos en una transición, probablemente una transición muy interesante, que no se da en todos lados, pero no dejamos de estar en ese marco, y las transiciones suelen ser muy fluctuantes, ¿no? A veces se avanza muy rápido, y ha pasado hace una década atrás en muchas legislaciones migratorias. Recuerdo, porque he tenido la posibilidad de participar, la de Argentina, la de Uruguay, que reconocen la migración como un derecho humano, y otros momentos en donde esos picos bajan, ¿no? Son lo que sucede muchas veces en estos momentos de transición. Algunas notas que tomé, y siempre reduciendo los tiempos como puedo, del documento indicaban de que, cito lo que indicaban, de que la protección de las personas extranjeras todavía no se ha puesto en la agenda política, ya que se ha desarrollado más bien el eje de la emigración de peruanos hacia afuera o que estaban por salir, o del retorno a nacionales. Quizás le agregaría un matiz, que la protección de las personas extranjeras todavía no se ha puesto en la agenda política de una manera adecuada y consistente con lo establecido en la política nacional migratoria, porque creo que se ha efectuado algunas medidas, digamos, de protección, claro, de manera fragmentada y limitada, pero se ha avanzado, ¿no? Lo que todos conocemos del PTP, y bien indican en el informe, con casi 500.000 de personas que pudieron obtener esa protección, a pesar de que sea limitada. Lo que mencionaba Felín de solicitantes de refugio, el Perú efectivamente tiene el 63% de todas las solicitudes de refugio de venezolanos en el mundo, ¿no? El año pasado, el Perú fue el segundo país del mundo en cantidad de solicitudes de refugio recibidas. Es decir, para ver la envergadura que tienen, claro, eso tiene un impacto directo en las posibilidades de implementar ciertas políticas, pero no deja de ser un esquema de protección transitorio, limitado, por un esquema de protección. Lo mismo el programa de regularización migratoria que se ha puesto en marcha, o la posibilidad que venimos trabajando con las autoridades de que los solicitantes de refugio puedan encuadrarse en una residencia humanitaria, o el mismo hecho de que Perú haya asumido el proceso Quito para liderar una respuesta coordinada, o algunas cuestiones más puntuales como el acceso al trabajo, a la educación, incluso muy limitadamente para el COVID en temas de salud. Entonces hay una parte de protección muy fragmentada que está dando vueltas. Quizás nuevamente algún dato, ¿no? Decía el filósofo Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, en los políticos pasa, en la política y en los países pasa algo similar. Los países son los países conforme las circunstancias que viven. Y actualmente vivimos en los últimos probablemente año y medio, 2, una tormenta perfecta, ¿no? Y digo tormenta perfecta, que es cuando distintas circunstancias se combinan y agravan una situación. Porque tenemos una crisis de desplazados como nunca vivió América en su historia. Tuvimos aquí en Perú una crisis política, una crisis sanitaria, la emergencia sanitaria del COVID, y eso dio lugar también a una crisis económica, es decir, 4 crisis en el mismo momento conviviendo, y eso sin duda tiene un impacto enorme en las posibilidades que los países tienen para aplicar políticas, ¿no? Y eso tiene consecuencias, es decir, distintos momentos, como decía Isabel, generan distintas reacciones. La política migratoria que se pensó en el 2017, bueno, se pensó en otro contexto, el contexto cambió y los impactos también, ¿no? Entonces, ahí hay... Federico, perdóname que te interrumpa. Puedo darte un minuto más para ir cerrando, pero ya nos pasamos bastante. Y de nuevo, sé que tengo que ser el malo. Yo odio cuando me cortan, pero tengo que ser el malo hoy. Omar, mira, quizás otro punto que se hablaba de que el tema de la migración venezolana comenzó a politizarse, y eso hizo que cambien las políticas, y efectivamente es tal cual como dicen Isabel y Felín. Pero quizás el punto que yo veo es que el problema no está en tanto que se politice, porque eso es razonable e incluso hasta podría ser deseable en la agenda política por el impacto y la importancia que tiene la situación de desplazamiento de los venezolanos, sino el problema está en cómo se aborda desde la política y qué medidas de política pública se adoptan en consecuencia, cuál es la respuesta, ¿no? Si vemos el tema de la movilidad como un problema de seguridad o problema social o cultural, el impacto va a estar en mayor control y mayor restricciones. Si lo vemos como una oportunidad para el desarrollo, para
mejorar la competitividad, para reducir las brechas de profesionales o incluso para apoyar la solidaridad, la respuesta va a ser más integración y más inclusión. Bueno, quedarían un montón de cosas, pero ahí lo dejamos como algunas notas para ir avanzando y después quizás algunas posibilidades de ir complementando. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Federico. Paula, te cedo ahora la palabra. Paula, no se te escucha. No sé, quizás... No. Quizás si desenchufas tu audífono, tenemos más suerte. Ya lo desenchufé. Ok, perfecto. Ahora sí se te oye fuerte. ¿Ahora sí? Sí. Listo. Y empecé diciendo que el ángulo de una institución como el Banco Mundial es un poco diferente al que presentó Federico, pero no por eso dejamos de reconocer los principios humanitarios que existen detrás de una situación como la que se está viendo desde el éxodo venezolano. Sin embargo, yo me voy a focalizar más en lo que el banco normalmente está acostumbrado a trabajar. Y quería hacer algunos puntos orientados un poco a la transición que marcaron Felín e Isabel de el marco político, institucional y legal que se dio en un primer momento, que fue uno de muy marcado hacia la atención humanitaria, hacia la generación de innovaciones muy valiosas para el manejo de esta situación, y que progresivamente creemos se ha ido quedando un poco corto ante la situación. Tenemos una primera respuesta muy rápida de emergencia que generó innovaciones como el permiso temporal de permanencia, que generó el registro de migración, que generó la mesa, o que aprovechó la mesa migratoria, pero como lo decía Felín, este tipo de iniciativas ha ido quedando un poco corto. Entonces, ¿qué pensamos nosotros o qué hemos estado nosotros recomendando para mejorar esta respuesta? Para dar este salto que se requiere de una respuesta de emergencia y de corto plazo y para atender, digamos, las situaciones más urgentes a una respuesta de largo plazo orientada hacia el desarrollo del Perú como un todo, el desarrollo del Perú con sus condiciones, como lo decía Federico. Y aquí, ¿qué pensamos? Número uno, para mejorar la respuesta, un punto clave es terminar de madurar unas adaptaciones que se hicieron, como por ejemplo la mesa migratoria, como por ejemplo las diferentes innovaciones que generó la Superintendencia de Migraciones, para poder fortalecer esos mecanismos de coordinación, fortalecer mecanismos de generación de políticas públicas y dar ese salto hacia un manejo ya de largo plazo. Y segundo, también que se generen planes multisectoriales, que se refuercen los mecanismos para mejorar esa coordinación interinstitucional que mencionaba Felín, que es muy importante para este tipo de situaciones, y que lleven, por supuesto, la asignación de presupuesto de la nación para dar respuesta al proceso de integración social y económica de la población venezolana. Algunos de ustedes pueden decir, y esto es una pregunta muy válida, ¿por qué el Perú tendría que hacer esto? ¿Por qué tendríamos que hacer frente a esta situación y pensar en un largo plazo? Nosotros hemos estudiado este fenómeno bastante bien y tenemos varias razones que ofrecerles de por qué es importante hacer esto. La razón principal es que es muy importante materializar las oportunidades que hay detrás de este fenómeno. Y esas oportunidades solamente se logran a través del proceso de regularización de largo plazo. Y cuando digo largo plazo, me refiero a instrumentos como el que anunció hace 2 semanas Colombia, con un horizonte de regularización de 10 años. Y esto porque es importante, porque solamente en un horizonte de este largo plazo es que se pueden generar integraciones laborales, integraciones sociales, generar lazos, generar inversión, generar ahorro. Y todo esto es dinero contante y sonante para el Perú. Y lo voy a poner en términos COVID porque entiendo que esta es una circunstancia aún más compleja y que muchas veces pensamos que en una situación humanitaria, de crisis sanitaria, con crisis humanitaria como esta, la situación empeora. Pero les quiero mostrar con números nuestros cálculos que nos dicen. Primero, si se regulariza hay beneficios en la integración laboral.
nosotros hemos estimado que esos beneficios son de $3.200 millones, que como Felín lo calculó muy bien esta semana, serviría para vacunar a todo el Perú 2 veces. Y esto es un solo año. Estos ingresos pueden darse hasta por 5 años, que fue el horizonte de tiempo que nosotros estimamos. Entonces, podrían vacunar en total al Perú, regularizando por un periodo de 5 años, 10 veces a todo el Perú. Segundo, y esto vacuna COVID, ¿no? Segundo, al generarse esta integración laboral derivada de la regularización, se generan pagos por impuestos por la población venezolana, se genera un aumento en el consumo. Esto en nuestros cálculos da más o menos más de 2.200 millones de soles anuales, lo cual es suficiente para cubrir el presupuesto de todo el departamento de Amazonas, que ha sido uno de los más afectados por el COVID-19. Tercero, se da un mejor aprovechamiento del capital humano de esta población a nivel geográfico y a nivel sectorial, como lo hemos visto en la respuesta al COVID-19 a través de la integración de población venezolana, como médicos, como enfermeras, como terapistas respiratorios, etcétera, de lo cual se beneficia el mismo Perú. Y cuarto, entonces aquí es muy importante hacer una anotación, hasta este momento no se ha observado ninguna señal de desplazamiento laboral entre la población migrante y la población local. Hemos visto, sí, algunos segmentos muy específicos, pero el efecto ha sido muy pequeño. Entonces no hay que tener miedo al tema del desplazamiento laboral, eso no está pasando, pero sí se pueden generar muchas ganancias. Y finalmente se da un alargamiento del bono demográfico, y además de eso se da una demanda cautiva. De esta población tener ingresos se genera demanda en ciertos sectores específicos, como por ejemplo el del sector de vivienda, que ha sido uno de los, porque la población venezolana tiene mayores niveles de hacinamiento que la población local. Y este sector es muy clave cuando pensamos en procesos de recuperación económica post-COVID, porque es un sector jalonador de crecimiento. Hay múltiples segmentos poblacionales que se pueden beneficiar de este proceso. Además de esto, hay una serie de políticas que se deben hacer para generar capital humano, porque al final del día este es el capital humano del Perú, y se va a requerir para esto acceso a salud, educación, como lo decían Felina e Isabel, a nivel nacional, porque no solamente hay diferencias de escuela a escuela o de clínica a clínica, sino entre diferentes lugares. Y lo último que solamente quiero hacer 2 puntos finales para cerrar. Uno, es muy importante que en esto haya un enfoque de género, porque no es lo mismo ser una migrante mujer que un migrante hombre que un migrante LGBTI. Y esto es particularmente acentuado cuando pensamos en cuidado de niños y cuidado de ancianos, que son una de las principales razones por las cuales las mujeres no pueden integrarse al mercado laboral. Y el último punto que quiero hacer, xenofobia y discriminación. El tema de la xenofobia y la discriminación no es solamente un tema desde la falta de información. Aquí pensamos muchos, de pronto antes de mi intervención, que la combinación entre la migración y el COVID va a quebrar el Perú. En realidad estamos viendo que es una alternativa para acelerar el proceso de recuperación del Perú. Pero además de eso, es un tema clave para que se den interacciones sociales entre venezolanos y peruanos para generar crecimiento. Esto no es solamente porque pobrecitos la población venezolana, no, es porque a través de esas relaciones, por ejemplo, las personas venezolanas que van invirtiendo, que van generando sus negocios, pueden generar empleo para la población peruana y jalonar así el proceso de crecimiento económico. Ahí para. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Entonces, ahora tenemos aproximadamente 6 minutos para que Felín e Isabel puedan comentar, responder, ahondar en algunos de los temas. Obviamente no van a poder abarcar todos los ricos temas que Federico y Paula han puesto sobre la mesa, y todos son sin duda pertinentes, pero les pido que prioricen para tener un espacio de preguntas del público también. Gracias. ¿Quieres que empiece, Isabel? Adelante. Ok. Muchísimas gracias a ambos. Y yo
creo que hay un punto que quizás falta todavía, ¿no? Federico, tú te enfocaste más en la protección y me gustó mucho tu visión, ¿no? También somos quizás dos optimistas perdidos, pero de esa transición, ¿no? Y que las transiciones toman tiempo. Entonces, yo siento que necesitamos ¿no? Un enfoque de protección por los convenios regionales, internacionales, por la normativa, ¿no? que rige en el Perú, y porque los extranjeros tienen derechos, ¿no? Muy importante. Segundo, y Paula, tú realmente lo destacaste, el interés propio del país, ¿no? El interés económico, el interés de realmente aprovechar de esta oportunidad, ¿no? Que significa la migración para todos. Pero viendo un poco los comentarios en el chat, yo creo que igual hay algunas personas por lo menos que nos escuchan, y en general quizás igual no se quedan convencidos, ¿no? Porque sienten que no, el Perú primero y el interés realmente de los peruanos primero, y igual, ¿no? Puede ser que los extranjeros sí quitan trabajo. Y ahí me gustaría hacer un tercer punto, ¿no? Y este es el punto de la necesidad de también ser pragmáticos, ¿no? Ser pragmáticos para desarrollar políticas técnicas que tengan este peso político, justamente como contrapeso, ¿no? A lo que vemos ahora en discursos políticos y políticas populistas. Voy a tratar de explicarlo en un minuto, ¿no? La idea de poder cerrar la frontera, cerrar, no dejar a nadie entrar, no está funcionando, y no puede funcionar porque tenemos 7.000 kilómetros de frontera terrestre. Estados Unidos, México son 3.000, menos que la mitad. Han invertido 15 billones de dólares bajo la administración Trump para sellar la frontera, y no han podido. Construyeron, creo que 600 kilómetros de frontera o de muro nuevo, y realmente no ha habido un impacto en la migración irregular desde México, América Latina, hacia Estados Unidos, ¿no? 15 billones de dólares, Estados Unidos. No podemos. Y lo que estamos viendo ahora con esta política que suena sensata, ¿no? Estamos en la pandemia, tenemos que cerrar la frontera, sellar la frontera. Sabemos que estamos dando más poder a mafias de trata y tráfico de personas, y estamos aumentando la corrupción en la policía y en las fuerzas militares del Perú, que igual dejan pasar, ¿no? Cobrando dinero, ¿no? Entonces, eso sería un poco el tercer punto. Tenemos que ser pragmáticos, realistas, y para poder hacerlo necesitamos realmente una institución que sepa todos estos efectos, y muchos efectos no deseados de ciertas políticas, ¿no? En vez de simplemente dejarnos llevar por el populismo del día. Gracias. Muchas gracias, Felín. ¿Isabel? Sí, yo en este sentido, y bueno, también agradecer, me ha gustado mucho los aportes de Federico y de Paula, y además me ha gustado también que han sido como de diversos puntos, ¿no? Y eso sí vemos que hay varias aristas a la hora de considerar y de intentar una mejor integración de los migrantes y refugiados, ¿no? Yo destacaría dos puntos, ¿no? Y además tomando un poco la idea que partía también Felín, ¿no? Del tema de ser pragmáticos, incluso de desmontar algunos mitos, ¿no? Efectivamente, el cierre de las fronteras no solamente es imposible, sino que además el hecho de poner medidas que finalmente no impiden la migración, o sea, la situación de Venezuela, la crisis de Venezuela, aunque pongamos el documento que pongamos para que ingresen, la gente va a salir porque sale, porque es forzada a migrar, a desplazarse, ¿no? No porque lo deseen, ¿no? Y eso en cualquier conversación que tengas con una persona venezolana en un país extranjero lo ves, ¿no? Que se han visto obligadas, ¿no? Además, el hecho de impedirlo o de generar esa idea de que se puede impedir también genera más inseguridad, porque finalmente la población que está en situación de irregularidad no la tienes registrada, no sabes dónde está, no forman parte de los datos que se analizan, ¿no? Y eso efectivamente genera mucha más inseguridad dentro de la población, además de lo que mencionaba Felín, ¿no? Que
el hecho de ya el tráfico de personas también aumenta la inseguridad y daña la institucionalidad, ¿no? Yo por eso, por una parte, desmontaría eso, la idea de que se pueden cerrar fronteras y que eso nos genera seguridad. No es así, al revés, nos genera inseguridad. Y por otro lado, y tomando un poco también lo que mencionaba Federico de lo regional, que yo creo que es fundamental que la migración, y lo vemos en los diferentes países, como ya efectivamente no podemos centrarnos solo en el país. Yo destacaría también, por ejemplo, la medida que ha tomado Colombia, ¿no? De regularizar, y efectivamente cuando se ve el discurso del gobierno de Colombia, efectivamente toma los dos temas, ¿no? Por una parte, efectivamente, de protección, pero por otra parte son muy pragmáticos y parten del tema económico, ¿no? El gobierno, a la hora de dictar esto, mencionó dos cosas que me gustaría destacar. Uno es, efectivamente, lo que mencionaba Paula de la disminución de aportes de los migrantes cuando ellos son irregulares a la economía, ¿no? Entonces, es mejor que estén regularizados porque efectivamente aportan, ¿no? Y segundo, porque además también genera un empeoramiento de las condiciones laborales, porque efectivamente, al haber mayor población dispuesta a trabajar informalmente, porque ellos no pueden trabajar formalmente, no es que deseen trabajar de manera informal, sino que no pueden hacerlo, efectivamente van generando que a veces las condiciones para esa población y por lo tanto en el mercado de trabajo vayan empeorando o pueden ir haciendo eso, y eso efectivamente es un riesgo no solo para ellos, para todo el país, porque efectivamente eso va repercutiendo en la economía del país, ¿no? Entonces yo destacaría esos dos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel. Como saben, que quería solamente, antes de continuar, recordarles a todas las personas que nos están acompañando que pueden encontrar el documento que han preparado Felín e Isabel en la web, en agendabicentenario.pe, y seguramente ahí pueden encontrar muchos más datos e ideas que las que lamentablemente hemos acortado por tiempo. Yo quería hacerles una pregunta a los cuatro, si me permiten, y es algo que ha ido apareciendo en varias de las presentaciones, pero quizás nos ayuda a tener una imagen global a través de otros ojos. Lo que quería preguntarles, dada su experiencia de todos ustedes viendo no solo Perú, sino otros casos, quería preguntarles si es que ustedes piensan que hay buenas prácticas que obviamente no tengamos que imitar porque cada realidad es diferente, pero que les parecen esfuerzos interesantes en la región donde podamos aprender. Isabel mencionaba algo acerca del caso colombiano y seguramente, dado que cada una de ustedes viene desde una perspectiva particular, vamos a poder encontrar varios temas sobre los cuales aprender y que creo que nos pueden ayudar a pensar mejor el Perú a través de otros ojos. Tienen 3 a 4 minutos, si les parece, para reflexionar sobre esto. Sé que es injusto el tiempo, pero también que son personas súper inteligentes y que van a lograrlo. Entonces, si quieren, comenzamos con Felín e Isabel y luego con Federico y Paula, para seguir ese orden. ¿Quieres empezar, Isabel, o voy? Voy. Yo siento que ya el caso colombiano ya se mencionó, realmente es excepcional, ¿no? Que se ha hecho, y siempre hay puntos que se pueden criticar, y obviamente la regularización ahora en Colombia también tiene problemas para todos que quieren entrar a Colombia ahora, ¿no? O en los próximos meses, y que no tienen el pasaporte venezolano para hacerlo de manera regular, porque se quedan fuera de este proceso de regularización. Sin embargo, realmente es excepcional que no solamente es una regularización para los que ya están, sino también para los que entran de manera regular en los próximos 2 años, ¿no? Hay que entender que yo diría que muchos, ¿no?, que tenían pasaporte y querían migrar ya han migrado, y ahora quedan en Venezuela muchísimas personas que no pueden conseguir un pasaporte por los costos y tiempos de espera que eso implica, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucho de aprender de Colombia. También
Otra vez, no solamente porque protegen a sus vecinos, sino porque han sido pragmáticos y porque han sido más exitosos en atraer fondos internacionales. Y estos fondos internacionales no solamente protegen y sirven a los venezolanos, sino son fondos que se han invertido en salud, en educación para todos, ¿no? Y eso es quizás un punto que todavía no hemos mencionado. Deberíamos aprender de países como Colombia, pero fue necesario articularse como país, ¿no? Para poder realmente, sí, conseguir, ¿no? O atraer un porcentaje mucho más grande que el Perú de estos fondos internacionales, y si bien siempre faltan, estamos hablando de montos significativos, y es muy importante ahí destacar que todo lo que se invierte a un país en el contexto de la crisis migratoria beneficia a todos, no solamente a los migrantes. Entonces, si yo digo que la migración es un espejo y nos muestra las carencias de un país, también es la oportunidad de mejorar, ¿no? Y en este caso, ¿no? Con fondos internacionales, mejorar los servicios públicos para todos. Eso, y creo que Federico, tú quizás lo dejo para ti, la aplicación de Cartagena, no sé si lo puedes mencionar como ACNUR, pero hay países que sí han reconocido a grupos grandes de venezolanos aplicando esta definición de Cartagena, pero yo me detengo porque seguramente ya fueron 3 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Pelín. ¿Isabel? Sí, uno que destacaba era lo de Cartagena, pero lo podemos dejar para Federico. Pero bueno, yo también destacaría un poco el tema de la protección subsidiaria, ¿no? O sea, hay países que efectivamente lo que plantean es que nosotros lo tenemos regulado en nuestra norma, ¿no? Con la visa humanitaria, no como lo ha explicado Felín, sino que en la norma lo que está planteado en nuestra legislación es que aquellas personas que no se lleguen a considerar refugiadas por su situación, pero sin embargo el Estado piense que hay que protegerlas por determinada situación, pueden ser protegidas de manera subsidiaria mediante una calidad migratoria que les permita vivir en el país, ¿no? Y que además yo también destacaría el tema de plantear soluciones duraderas, ¿no? Efectivamente, el PTP, por ejemplo, que ha sido yo creo que destacaría una buena práctica y que, como mencionaba Paula, también fue de rápida reacción por el Perú. Sin embargo, efectivamente, era una medida de muy corto plazo, que en un año lo tenías que estar renovando, en otro año tienes que estar renovando la siguiente, entonces efectivamente es una medida que, siendo buena, efectivamente tenemos que plantearnos a más largo plazo, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de la protección subsidiaria y que se mantenga hasta que la situación del país vuelva a relanzarse o vuelva a mejorarse, creo que también es un aspecto que en otros países se hace y que Perú lo tiene regulado, sin embargo, aún no lo aplica, ¿no? Por ahí lo dejaría. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Federico? Sí, muchas gracias, Omar. Bueno, como siempre, muchos temas, poco tiempo. Algunos de ellos, bueno, ya se ha hablado, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos tiempos, aumento de la xenofobia, problemas de integración. Creo que lo decía Paula y lo decía el informe en donde Paula trabajó el Banco Mundial, es una política inteligente desde el punto de vista económico incluir a los migrantes y refugiados. Y quizás hasta recordar, más allá de los datos que Paula ya nos dio, de que la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen porcentajes de población extranjera muchísimo mayor a lo que tiene Perú. Perú tiene el 3.3% aproximadamente de población extranjera, pero si vemos Estados Unidos tiene cerca del 13%. Si vemos Canadá tiene cerca del 22% de su población extranjera. Australia tiene el 26 o 27% de su población extranjera. Y tomando a Felín y Isabel que están aquí,
Alemania y España tienen cerca del 12% de su población extranjera, es decir, más de 4 veces la cantidad que tenemos aquí, y ninguno de esos países están colapsados, por el contrario, son los países más desarrollados del mundo. Entonces hay que sacar ese chip y ese mito negativo que nada construye y mirar la evidencia, ¿no?, de lo que pasa y aplicar políticas que vale la pena aplicar. En este marco también decir, estamos viviendo un drama sin igual en la historia de América, y no me canso de repetirlo porque es la realidad. 5,5 millones como mínimo de personas han tenido que abandonar Venezuela, y es este el momento de utilizar los instrumentos legales e internacionales que existen para mostrar solidaridad y para brindarle esa posibilidad de integrar a millones de personas que están viniendo, también los que han venido para aquí. Cartagena, que hablamos, es parte de ese marco internacional, pero además incorporado en nuestra legislación. ¿Qué es lo que dice Cartagena? Es que no se trata a desplazamientos tan masivos de ir individualmente a ver el motivo de las persecuciones, porque es muy complejo para nuestros sistemas que no están preparados para eso, sino que hay que reconocer situaciones objetivas, ¿no? Y en este caso hay decenas de organismos internacionales que se han expedido y indican la violación masiva de derechos humanos, contemplado en Cartagena, la violencia generalizada, contemplado en Cartagena, el conflicto interno, contemplado en Cartagena, y la grave alteración del orden público. Cada uno de esos elementos están contemplados en la legislación de Perú, y esos elementos hacen que las personas tengan que huir para proteger su vida, su libertad, su seguridad y la de sus familias. Eso es Cartagena, eso está en nuestra ley, eso deberíamos estar aplicando para brindar protección a las personas que lo requieren. Justo el viernes, la semana pasada, estuve en una presentación en el Congreso y recordaba algo que había leído justo un ratito antes, ¿no? Que en el mundo o en la historia, ya desde la época de los griegos en adelante, y quizás más antigua todavía, los desplazados buscaban un santuario, ¿no? Y ese santuario lo que brindaba es protección, acogimiento y humanidad. Bueno, hoy Perú tiene la posibilidad de convertirse en un santuario, y ojalá que nuestras políticas nos lleven hacia eso, a ser un santuario para quienes requieren protección. Gracias. Gracias, Federico. Paula. Gracias, Omar. Yo creo que por lo menos desde el banco nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en múltiples situaciones de este tipo, no solamente situaciones, digamos, mucho más álgidas de refugio como por ejemplo la crisis siria o como las crisis de las guerras africanas, sino también en situaciones de migración mixta que cumplen esas características que está mencionando Federico, ¿no? Que son movimientos de población altamente vulnerable, pero que tiene por sí misma también unas características intrínsecas diferentes en cuanto a que tienen generalmente mayores niveles de calificación. Hay algunos que son migrantes económicos, otros refugiados, y todo el rango en la mitad, ¿no? Tenemos experiencias en generación de empleo, tenemos experiencias en ampliación de servicios, o sea, ese tipo de cosas se pueden hacer, y eso no... O sea, aun cuando reconocemos que tiene lo que decimos como dolores de crecimiento, se puede hacer. Eso es posible y es beneficioso, como decía Pelín, este tipo de fenómenos trae como una lupa a esas áreas que son más problemáticas. Yo quiero centrarme en un aspecto que me parece muy relevante y en donde creo que hay experiencias muy valiosas que le pueden servir al Perú, y es el manejo de la xenofobia y la discriminación. Nosotros nos hemos centrado mucho en esos temas en Latinoamérica, porque a través o sea, la xenofobia y la discriminación es lo que no permite a un país como Perú tomar las decisiones que le permiten tomar ventaja de este fenómeno y que le permiten, además de todo, mitigar los riesgos de manera más activa. Como lo decía Isabel, si no sabemos dónde está la gente y quiénes son, y si no tenemos un proceso de regularización, no vamos a saber, por ejemplo, si hay un crimen, quién lo cometió, ¿sí? Y a quién tenemos que sancionar. Entonces, hay una experiencia que nosotros estamos trabajando en Colombia y que vamos a empezar a trabajar en el Perú y vamos a empezar a trabajar en Ecuador, que son intervenciones de cambio comportamental. Y esto básicamente se trata de acercar a personas que de pronto tienen este nivel de rechazo, o incluso personas que tienen una opinión neutra, a la población extranjera. ¿Y por qué los acercamos? Por dos cosas. Número uno, tenemos información que nos dice que solamente una interacción
entre la población extranjera y la población nacional cambia la percepción de la población nacional. Son seres humanos como nosotros, no son muy diferentes, ¿sí? Y tenemos mucho en común, tenemos el idioma en común, tenemos percepciones religiosas en común, tenemos familias, tenemos valores, tenemos muchos elementos en común. Pero además de eso, también nos encontramos con otro aspecto, y es que el principal motivo detrás de la xenofobia y la discriminación es el miedo. Y es el miedo de cómo esto, que es extraño, que no conozco, nos afecta, ¿sí? Y a través de no solamente hacer estos cálculos que son de hecho muy divertidos, como los que hacía Felín sobre cuántas veces podría la población, el ingreso adicional que produce la población venezolana para vacunar al Perú, sino que también lo hacemos es a través de generar, nosotros lo llamamos interacciones positivas en un espacio seguro, ¿sí? Es acercar a la población local a ese imaginario del venezolano violento, de la mujer venezolana hipersexualizada, de todas estas cosas que nos imaginamos y que escuchamos que son los venezolanos y que en realidad no son, o que son los extranjeros. Aquí nada más, como tú bien lo decías, Omar, tenemos 4 extranjeros que somos ejemplo de que no venimos a delinquir al Perú, ni venimos sino que al contrario, que venimos a trabajar por el Perú. Entonces, solamente quería resaltar eso. Hay ejemplos, ya tenemos un trabajo avanzado muy bonito en Colombia, que estamos construyendo sobre ejemplos que se han hecho en otros países, pero vamos a tener más trabajo todavía medido y con evaluaciones de impacto viniendo de Ecuador y también de Perú. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los 4 por su participación, por sus comentarios, porque creo que han dado mucho material para pensar. Como Federico mencionaba, estamos viviendo tiempos particularmente complicados, pero aunque debo confesar que cuando pensaba en esta tarde estaba más como preparándome para salir medio deprimido de la conversación por los tiempos que Federico comentaba. Salgo con algún rayito de esperanza porque la evidencia que han ido presentando tanto en la presentación de Felín como de Isabel, como en los datos que mencionaba Paula del Banco Mundial, nos muestran que efectivamente, siendo pragmáticos, hay salidas y este reto se puede volver efectivamente una oportunidad. Pero además, para volver a lo que mencionaba Paula, me voy como, y espero que todos nos vayamos de aquí satisfechos y con esta esperanza de ver cómo 4 personas que no nacieron acá pueden hablar de este país como nuestro en varios momentos, y seguramente varios lo han notado, y me parece súper eso, y creo que es un lindo cierre para hablar de un tema que sin duda es súper importante para pensar el tema del desarrollo sostenible. Así que con eso cerramos esta noche. No quería dejar de invitar a todos y a todas las personas que nos están acompañando a nuestro siguiente webinar, donde vamos a hablar acerca de la lucha contra la anemia, otro problema fundamental en nuestro país, y va a estar como panelista nuestra colega Arlette Beltrán, además de los autores de este informe, Manuel Barrón, Juan Francisco Castro y Pablo Lavado, y vamos a contar con los comentarios de Estanislao Maldonado y Luis Cordero. Va a ser un panel de lujo para seguir pensando otro tema crucial para nuestro país. Con eso cerraríamos. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por sus valiosas ideas y aportes a Felín, Isabel, Federico y a Paula. Gracias a la universidad por organizar el evento y a todos y todas las personas que nos han acompañado esta noche. Que tengan una buena noche. Hasta luego.